Hola a todos, el día de hoy les traigo un ejercicio sobre el movimiento de una partícula en un campo magnético uniforme. El problema dice, un protón se mueve en un campo magnético uniforme B igual a 0.5 teslas en I. En T igual a 0, el protón tiene componentes de velocidad en X, 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo, B sub y igual a 0, B sub z igual a 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre el protón? Además del campo magnético, hay un campo eléctrico uniforme en la dirección X positivo, E igual a 2 por 10 a la 4 voltios por metro en la dirección Y. ¿El protón tendrá una componente de aceleración en la dirección del campo eléctrico? C. Describe la trayectoria del protón. ¿El campo eléctrico afecta al radio de la hélice? Explique su respuesta. D. En T igual a T medios, donde T mayúscula es el periodo del movimiento circular del protón, ¿cuál es la componente X del desplazamiento del protón a partir de su posición en T igual a 0? En este caso, un protón está sometido tanto a un campo eléctrico como a un campo magnético. El campo eléctrico produce aceleración sobre las cargas eléctricas, el campo magnético no. El campo magnético hace que la partícula, por ejemplo, rote alrededor de las líneas de campo magnético. Mientras el campo eléctrico, pues como ya se ha discutido antes, acelera la carga, si es positiva, como en este caso, en la dirección del campo eléctrico, es decir, en la dirección del eje X. Muy bien, entonces, primero, para el inciso A, entonces se sabe que la fuerza magnética es de la forma carga eléctrica por velocidad, producto cruz, campo magnético. Un protón se tiene, que es una carga elemental, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la velocidad de esta partícula, que es 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundos en I, más 2 por 10 a la 5 metros sobre segundos en K. Velocidad en Y igual a 0. Producto cruz, es un producto vectorial, con el campo magnético 0.5 tesla en la dirección I. El producto cruz con I da 0 y K, producto cruz I, da J. Al hacer esta operación, entonces, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por 2 por 10 a la 5 metros sobre segundos por 0.5 teslas da 1.6 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección J. Esa es la fuerza magnética que se está produciendo sobre este protón. En el caso del inciso B, se pregunta si el protón tiene aceleración en la dirección del campo eléctrico. Claro que sí, eso se ha discutido antes. La fuerza se puede determinar como la carga por el campo eléctrico, en este caso la carga del protón, carga elemental, por el campo eléctrico 2 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb en I. Eso da como resultado la fuerza eléctrica de 3.2 por 10 a la menos 15 newtons en la dirección I. Ahora, para determinar la aceleración del protón, se aplica segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, que la aceleración vale la fuerza sobre la masa. Entonces, la fuerza determinada previamente y la masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Todo eso en la dirección I. Luego, la aceleración es igual a 1.916 por 10 a la 12 metros sobre segundos cuadrados en I. La aceleración que experimenta el protón a lo largo del eje X, que es donde existe el campo eléctrico. Bueno, el inciso C describe la trayectoria del protón. ¿Y el campo eléctrico afecta el radio de la hélice? Bueno, hay que explicar esa parte. Entonces hay que retomar un poco el campo magnético o los efectos del campo magnético sobre una partícula. Si la partícula se mueve en una velocidad o tiene una velocidad paralela al campo magnético, este campo magnético no puede afectar a esta parte de la velocidad por el producto cruz. Digamos que la fuerza ahí es nula. Mientras que a las componentes perpendiculares de la velocidad al campo magnético, para estas velocidades, el campo magnético produce una rotación de la partícula alrededor de las líneas de campo magnético. Entonces, fíjense que se tiene que el campo magnético va en la dirección I. Y la velocidad del protón está en X y en Z. Para esta componente X no hay ningún efecto, pero para la componente Z sí. Luego, el protón va a tener un movimiento circular alrededor de las líneas de campo magnético producto de esta componente de velocidad. Pero a la vez se va a desplazar a lo largo del eje X.
y ya se vio, es un movimiento acelerado. Entonces va a tener un desplazamiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje X y un movimiento circular uniforme alrededor del eje X, es decir, en el plano YZ. En el plano YZ. Este movimiento lo hace a velocidad constante, mientras que el movimiento de desplazamiento en el eje X es acelerado. Lo primero es determinar la velocidad angular con la que este protón rota en el plano YZ. Entonces recordemos la ecuación: omega, velocidad angular o frecuencia ciclotrónica, va a ser igual a menos la carga sobre la masa por el campo magnético. Entonces menos la carga del protón, la masa del protón y el campo magnético aplicado. Eso da menos 4.79 por 10 a la 7 radianes sobre segundos. Fíjense que el vector velocidad angular va en la dirección negativa del eje X, o sea, va hacia allá. Está la dirección del vector omega. Y por regla de la mano derecha, si ese es el sentido de omega, pues el protón debe rotar en esta dirección. ¿Listo? Lo vamos a ver girar en este sentido a lo largo del eje X. Muy bien, entonces he tratado de llevar este movimiento a esta gráfica. Aquí tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. En un principio, este vector azul representa la velocidad inicial del protón. Él viene moviéndose en esa dirección. ¿Listo? Cuando es afectado por el campo magnético que va en la dirección del eje X, ¿cierto? Hacia allá. Él se ve obligado a generar una rotación en el sentido ya indicado alrededor de las líneas de campo magnético. Entonces, digamos que él viene moviéndose por acá, va a hacer este movimiento y empezará a rotar, ¿cierto?, a un radio determinado. Movimiento circular uniforme a un radio determinado. ¿Listo? Pues por todos los parámetros ahí incluidos. Bien, esta parte del movimiento, cuando él empieza a girar, no lo he graficado ahí directamente, sino que ya pues doy por hecho que él viene moviéndose en forma circular y he pintado la hélice. Recuerden, él rota en el plano YZ y se desplaza en el eje X, por eso es un movimiento helicoidal, porque tiene una componente de velocidad paralela al campo magnético. Esta componente no se ve afectada por el campo magnético. En este caso sí por el eléctrico. Y bueno, en la gráfica solo he colocado la hélice ya cuando el protón está moviéndose en forma circular y acelerado a lo largo del eje X, en el sentido en el que indican cada una de estas flechitas. Bien, ese sentido lo he deducido a partir del resultado de la velocidad angular o frecuencia ciclotrónica de ese protón ahí. Se puede determinar también el radio de la trayectoria circular o de la hélice, ¿sí?, aquí señalado por esta línea de color verde que describe ese protón. Se utiliza la ecuación del radio de la hélice, que es igual a la masa de la partícula, la velocidad perpendicular al campo magnético, la carga y el campo magnético. En este caso, la componente de la velocidad en el eje Z, que recordemos es 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces se sustituye ese valor, la masa, la componente Z de la velocidad, la carga y el campo magnético. Eso da como resultado 4.17 por 10 a la menos 3 metros. Bien, y lo obvio, el campo eléctrico no afecta el radio de la hélice de este protón, ya que el campo eléctrico, fíjense, la aceleración está solo a lo largo del eje X y esta velocidad no se ve afectada o no produce rotación por la fuerza magnética. En el radio solo se relaciona la velocidad que es perpendicular al campo magnético, es decir, la componente Z. Y esta componente Z no es afectada por el campo eléctrico, para nada. El campo eléctrico solo acelera el protón a lo largo del eje X, más no en el eje Z. Muy bien, entonces esa sería la trayectoria y la respuesta a esa pregunta. ¿El campo eléctrico afecta al radio de la hélice? No, para nada.
acelera el protón en el eje X y esta velocidad es paralela al campo magnético, luego no está produciendo fuerza magnética. Muy bien, vamos al inciso D. Dice, en un tiempo igual a la mitad del periodo, ¿dónde está ubicado en X el protón? Entonces, primero se determina el periodo. Recordemos que el periodo de movimiento circular uniforme es 2pi sobre la frecuencia angular. Ya se tiene la frecuencia angular. Entonces, 2pi sobre 4.79 por 10 a la 7 radianes sobre segundos. Y eso da como resultado 1.31 por 10 a la menos 7 segundos. Ese sería el periodo de este movimiento. O sea, cada vez que el protón da un giro, pasan 1.31 por 10 a la menos 7 segundos. Un giro para ese tiempo. Un giro para ese tiempo. Y la pregunta es, ¿dónde está ubicado cuando ha pasado sobre el eje X medio periodo? ¿Sí? Supongamos que acá en T0 ya está rotando el protón. ¿Listo? ¿Qué pasaba antes de eso? No nos interesa. El protón venía moviéndose según este vector azul. Pero eso era antes de la afectación del campo magnético. En T0 el campo magnético hace que él rote. Bien, entonces, como en el eje X hay una aceleración, el desplazamiento sobre este eje va a estar dado por la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí he considerado que la posición inicial del protón en T0 vale X igual a 0. Simplemente reemplazo los valores, la velocidad inicial en el eje X, 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundos, el tiempo que es medio periodo, o sea, la mitad de este valor, 6.55 por 10 a la menos 8 segundos, más un medio de la aceleración que está produciendo el campo eléctrico, que ya se calculó previamente, 1.91 por 10 a la 12 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado nuevamente, que es medio periodo, 6.55 por 10 a la menos 8 segundos. Eso da como resultado que X vale 0.014 metros. Esa sería la posición sobre el eje X cuando el protón ha dado medio giro. ¿Listo? Medio periodo, medio giro. Ahí se daría respuesta entonces al inciso D. Eso era todo lo que les traía por este problema. Espero que les sirva de estudio, que les haya aclarado dudas y que, pues bueno, puedan estudiar a profundidad todos estos interesantes temas de lo que es el campo magnético y sus efectos sobre cargas eléctricas. No siendo más por ahora, me despido, nos veremos en una próxima oportunidad.